Bienvenidas y bienvenidos a este segundo programa del Lucernario. Si ya estás de vacaciones, te deseamos que las disfrutes mucho, muchísimo en compañía de tus seres queridos. Y si todavía no has podido irte, pues bueno, paciencia. Y vamos a intentar que la espera pues se te haga un poco más fácil. ¿Cómo estamos, Almu? Pues aquí, cargada de energía, con las pilas bien puestas para las vacaciones con mis tres preadolescentes. Unas vacaciones tranquilas. Bueno, esperemos que sean tranquilas, que puedas descansar, que los preadolescentes te dejen. Y bueno, este tiempo de descanso y de vacaciones, que coincide además con una nueva estación, una época que a mí me encanta. Y por eso hoy os traemos un programa muy, pero que es muy primaveral. ¿Qué te parece si arrancamos? Almu, ¿cómo lo ves? ¿Le damos caña? Venga, vamos, al lío. Ah, por ello. Como sabéis, uno de los propósitos del Lucernario es dar voz a los productores locales que quieren hacer bien las cosas. Y como estamos comenzando la primavera, la estación por excelencia del renacer del campo, de las flores, de los frutos, de los polinizadores, que hacen una labor fundamental, pues bueno, hemos pensado que era un momento ideal para hablar de un producto que nos encanta y que además es muy primaveral. Hablamos, por supuesto, de la miel, por eso ya estamos aquí con Álvaro Rodríguez de Miel del Alto Guadiana. Pues muchas gracias, Álvaro, por venir aquí al Lucernario. Hola Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hola Álvaro, Hola Almu. vamos a hablar de la miel y de vuestro proyecto. Un proyecto familiar de estos que nos gusta descubrir en próximas. Cuéntanos, ¿cómo es que habéis vuelto al pueblo? ¿Qué pasó en 2018? Cuéntanos vuestra historia. Bueno, nosotros, a ver, mi mujer es de Argamasilla de Alba, nacida y criada, pero bueno, por estas cosas de la vida, también por un poco esa oleada de jóvenes que se fueron del país después de la crisis del ladrillo y tal, Mm. pues es verdad que mis abuelos son españoles, pero yo nací en Chile, entonces yo la conocí a ella en Ecuador, los dos trabajamos. Yo soy sociólogo y ella es profesora de geografía e historia. Y trabajamos en los ministerios, yo trabajaba en Cancillería, trabajos de oficina, muy rutinario, y al final, de alguna manera, el sol te agota, te cansa y sientes que de alguna manera no hay un cambio o tú ves el mundo que va en una dirección y te gustaría aportar un poco más. Es verdad que desde la parte política y de los ministerios, a través de proyectos, de ley y tal, es verdad que se generan grandes cambios, que son yo creo los más importantes que se generan a nivel político. Eh, Queríamos aterrizar más la idea, queríamos nosotros ser parte de algo que ver el cambio, porque cuando tú trabajas en ministerios o cosas de políticas públicas, son muy lentos los procesos Claro. y muchas veces no llegan ni a puerto, se pierden, cambian, yo qué sé, los presidentes, los ministros y ya cambian todos los proyectos y eso la verdad es que es bastante frustrante. Y también pues queríamos volver al pueblo de ella. Entonces, el 2015 volvimos a Argamasilla y comenzamos a buscar trabajo, como todos los que volvieron en aquella época, Mm. y nos dimos cuenta que el área rural es muy complicado. O sea, sociólogo en Argamasilla de Alba, que somos 6.000 habitantes, era un tanto complicado. Si no trabajas en los melones o en la viña, lo tienes difícil. Entonces, un poco dándole, yo había estudiado también agronomía, entonces tenía ciertas nociones del campo, pues, y siempre nos ha gustado las abejas, decidimos levantar este proyecto. El 2018 empezamos y hasta ahora. Y la idea que teníamos principalmente era dar el pueblo, dar a conocerlo fuera, porque aquí sobre todo el pueblo se conoce por el Quijote, que aquí está la cueva de Cervantes, donde se escribió supuestamente la obra del Quijote, pero queríamos ir un poco más allá, que fuéramos más allá del melón y la viña y entregar a la gente un poco el valor de lo que existe, que es el campo, que no solamente el campo es de lo que se siembra, también es de lo que existe, como el monte, el bosque, las floraciones, y además que fuera un producto local, de calidad y asequible sobre todo a la gente, es decir, que no fuera algo que los mismos de aquí no pudieran probar porque que fuera muy caro. Claro, un producto de calidad, de alguna manera, Álvaro, sois un poco los Quijotes de la miel también, ¿no? Se podría decir. Sí,
Claro, es que El punto ese que ha dicho es muy importante porque lo que pasa con muchos productos estos de mucha calidad, muy cuidados, es que no son accesibles para la gente, o sea, son carísimos, ¿no? Son productos Sí. gourmet. Entonces, el punto este es súper interesante, o sea, el hacer un trabajo cuidado de calidad y que sea accesible para todo el mundo. Sí, sí, y sobre todo el tener el equilibrio de lo que te cuesta producir el producto Mm, y tener un margen y además poder que pues, la gente pueda seguir consumiéndolo. Por ejemplo, lo que pasa en el aceite de oliva hoy en día. mm. ¿Hasta qué punto los costes se han disparado para que el valor del producto de un litro de aceite cueste lo que cuesta ahora? Exactamente. Puede ser, no lo niego, es verdad, pero porque hay años que son malos y años que son buenos, pero El lado del aceite de oliva es más complicado, pero lo que comentas de vuestro producto de calidad, háblanos de tu producto, de tu miel, porque cuando la gente, sobre todo la gente de ciudad, que la mayoría de la gente está en ciudad, va a comprar al súper, por ejemplo, ¿qué es lo que se encuentra ahí? No se encuentra una miel como la vuestra, una miel artesana, y si la sí, encuentra es a precio de oro. Y, sí, ¿Y qué diferencia hay entre esa miel del súper y vuestra miel artesana? vale. A ver, Para que la gente lo sepa. lo fundamental, y creo que es una lucha que llevamos los apicultores ya bastante años, es el tema del etiquetado. Tú cuando vas al supermercado y compras estas mieles que venden de marca blanca, por poner un Mm, ejemplo, Hacendado, mm, etcétera, tú una de las primeras luchas fue poner el origen de la miel. Y esa fue una primera pelea que tuvimos o sea, y se ganó. Es decir, que tú cuando ves la miel, pones los países de origen y son bastantes, es decir, hay de Uruguay, de Argentina, Cuba, Ucrania. ¿Y cuál es el problema de eso? Nunca sale la miel china. Yo no digo que la miel china per se sea mala, pero es verdad que existen bastantes indicios y bastantes pruebas de que generalmente la miel que viene de China suele estar adulterada con sirope de azúcar, de arroz, etc. eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando China, por ejemplo, Ucrania, en este momento que está en guerra, que le cuesta Mm, mucho producir miel, han sido siempre muy buenos productores de miel, sobre todo de girasol. eh, Tú comprabas miel y decía la etiqueta de la miel origen de Ucrania, tú lo podías creer, pero ahora mismo Ucrania sigue exportando la misma cantidad que exportaba antes de la guerra, cosa que es muy raro. Entonces, ¿qué se piensa? Que se está haciendo triangulación, es decir, que la miel china entra de Ucrania y luego se vende como miel ucraniana al resto de Europa. ¿Cuál es el problema? Que tú lo que estás consumiendo en esa miel no sabes el origen. O sea, partiendo del porcentaje, por ejemplo, dentro de las luchas que llevamos a cabo ahora, que es la última que necesitamos que ojalá se logre, es el porcentaje de miel que trae esos botes de miel que vienen de orígenes distintos. ¿Por qué? Porque si yo pongo que la miel tiene, que es miel española de un porcentaje español, ¿cuánto es? ¿El 1%? ¿El 5%? Y el resto es chino o al saber. Esa es una parte. Entonces, y luego la siguiente parte es la calidad de esa miel que te venden en el supermercado. Ya más allá del origen, es que ha sido procesada, es decir, para que la miel se mantenga líquida, tú la tienes que calentar. Y tú mm, cuando calientas la miel, que es sí. una forma de pasteurizar la miel, pierdes todos los aminoácidos, todos los aromas, todos los beneficios que te podría dar la miel y en el fondo te estás comiendo un azúcar que es verdad que te da un efecto balsámico, pero no tiene las mismas propiedades que una miel que viene básicamente de la colmena al tarro. O sea, que lo que nos Entonces, ¿cuál es venden... nuestra diferencia? Es que nosotros lo producimos aquí localmente, te podemos incluso mostrar quienes quieran los parajes donde están las colmenas instaladas y lo que hacemos simplemente es cosechar esa miel y al bote de miel. Y ya está, ese es todo el proceso. Quienes quieran en su casa que le guste la miel líquida, pues le ponen un baño María, pero la gente en general está acostumbrada, dicen, pues toda la vida la miel en invierno se ha puesto dura. Pues, mm, pero tú en el supermercado tienes esos botes de plástico mm. que todo el tiempo están líquidos. Entonces ahí entran todos los problemas que estamos viviendo ahora en el campo, de por qué el comercio es injusto, porque también de esa miel que te envasan en el supermercado, que te la venden, tampoco sabemos los procesos que ha tenido las colmenas en sus países de origen, qué productos antibióticos han usado, qué tratamiento, qué seguimiento sanitario, cómo ha sido envasada, etcétera. Cómo ha sido la cadena de valor que tiene ese producto, quienes han trabajado en ese lugar han tenido sueldos dignos, por ejemplo. Mm, Entonces, todas esas pequeñas cosas que se hace en la cadena
no lo sabemos. Entonces, por lo tanto, estás comprando un producto que desconoces su origen y tampoco es de calidad, porque por último ya te venden algo bueno, pues ya está, pero ni siquiera es bueno. O sea, que O realmente sea, no te están vendiendo miel. Al final, a fin de cuentas, o por lo menos no te están vendiendo, si tú quieres, te están vendiendo como miel algo que simplemente tiene un porcentaje de miel y claro, encima de calidad dudosa y de Es- trazabilidad más dudosa. Te están vendiendo un claro. procesado completamente, o sea, No, y la gente que compra una miel porque generalmente está malo, tiene un catarro, o porque busca esa propiedad que justamente te da la miel. Porque independientemente de las propiedades que pueda tener, la miel igual sigue siendo glucosa y fructosa, por lo tanto, en términos específicos, es un azúcar que le estás echando a un té, a un café, etcétera. Y si ya que te vas a comer azúcar, por lo menos que sea de calidad, ¿sabes? O sea que, Está, entonces, está clarísimo y creo que es una información de valor, de primeras, pues precisamente porque por lo menos intentar un consumo consciente y la conciencia empieza no solo por ser consciente de los factores sociales y ambientales, sino ser conscientes de lo que compramos, ¿no? eso. Entonces, aquí está vuestro producto, la miel. Pues entremos un poco más, a profundizar un poco en todos estos precisamente factores que hacen de este producto un producto consciente a nivel social y ambiental, ¿no? Empezando por el papel que jugáis como apicultores, pues precisamente para el desarrollo de las zonas rurales. Por supuesto, entendemos este desarrollo de esta manera respetuosa, ¿no? A nivel social y ambiental. Cuéntanos. claro, a ver, nuestro proyecto también tenía también como origen el hecho de que además de nosotros poder tener una fuente de trabajo y de poder subsistir, el hecho de también generar un poco de valor en el pueblo, porque tú cuando instalas, por ejemplo, las colmenas, estás ayudando a la polinización de los cultivos, estás ayudando a la mejora del monte y también luego esa miel cuando las vendemos, mucha gente en el pueblo se la vendemos a tiendas, a las queserías, a, a las panaderías y ellos mismos también las revenden un poco más, pero ya se genera como una cadena de valor. Y eso al final se queda aquí. Es verdad que hay gente que se la lleva tal, pero estamos dentro del pueblo. Hay gente que ha venido de fuera a, a hacer visitas a los colmenares, que son como visitas guiadas, pues luego esa gente va y se come un pincho en el bar del pueblo, se toma algo en el pueblo. Entonces, esa era nuestra idea de proyecto. Ya luego está la parte ambiental, que nosotros cuando empezamos este proyecto estuvimos leyendo y haciendo cursos y la abeja en este minuto se encuentra, bueno, las abejas y en general los polinizadores se encuentran en crisis por el monocultivo, por la cantidad de pesticidas que se están echando al campo. O sea, a nosotros nos contratan la gente que siembra, aquí se siembra mucho melón y mucha sandía, ¿no? En este pueblo, y nos contratan a nosotros las colmenas para poder polinizar. Y nosotros vemos cuando llevamos las colmenas a polinizar, cuando luego las traemos de los cultivos, cómo vienen. Es decir, o sea, Explícanos esto bien. Es decir, a los agricultores les interesa tener colmenas cerca, no solamente porque les encante la miel, sino por esa función de polinización que necesitan para que florezcan sus frutos, ¿no? En este caso sí. sandías y melones. Y esa es una especie de, bueno, es un servicio ecosistémico, se podría decir, que aportáis vosotros a los agricultores de la zona. Sí, sí, para nosotros la verdad que es que en verano, por ejemplo, no hay mucha floración en el monte y nos viene muy bien. Pero al mismo tiempo nos entristece tener que hacer eso porque significa que hay tan poco insecto en el monte, o sea, en el campo, que tienen que contratarnos a nosotros para llevar a posta las colmenas para que esos frutos puedan cuajar y tengan un tamaño decente. No deberíamos hacerlo, no debería hacerse ese tipo de trabajo, porque nosotros tendríamos que estar en una base de que hay suficientes insectos como para que puedan polinizar esos cultivos, pero no lo hay. Entonces, por ejemplo, el año pasado la gente es que nos llamó mucho porque no se cuajaba la sandía, no se cuajaba el melón y necesita los polinizadores. También el almendro lo necesita en menor medida porque durante la primavera temprana florece el almendro, hay mucho más insectos volando y tiene muchas más ganas, pero en la época del melón y la sandía, la verdad que aquí queda muy poco. Entonces, claro, tú tienes 10 hectáreas de melón y alrededor no hay nada, es muy poco probable que tenga un insecto volando por ahí. Almu, Entonces, ¿cómo lo veis? Porque hablamos mucho en muchos lugares de las consecuencias ambientales de no solamente el cambio climático, ¿no? De toda esta crisis de biodiversidad.
Y aquí hay un ejemplo al pie del cañón de todos los días, ¿verdad? Creo que, no sé cómo lo ves, Almu, pero aquí hay un ejemplo muy claro de que la cosa está complicada, ¿eh? Sí, sí. Un ejemplo de primera mano, sí. Y Álvaro, es que esto de que la cosa está complicada, pero bueno, hombre, iba a decir, me gustaría pensar que hay esperanza, sí, pienso que hay esperanza, pero ¿cómo ves tú el tema y cómo se ve, por ejemplo, en tu pueblo todo el tema de las protestas del campo, el que se ha hecho para atrás la ley del uso de pesticidas y demás? Claro. Que eso os afecta a vosotros directamente. Claro. A ver, las manifestaciones del campo, evidentemente estamos a favor, pero estamos a favor de quienes luchan por un cambio en el sistema productivo. Es decir, no podemos estar con la revolución verde todavía las mismas técnicas de los años 50, 60, en las condiciones ambientales que encontramos nosotros, con los acuíferos agotados. Nosotros tenemos las tablas de Daimiel al lado y no hay agua, porque tenemos muchos pivos, muchos pozos que se la han llevado todas. Entonces, es verdad que apoyamos las manifestaciones, pero apoyamos es que como agricultor y ganadero hay tantos Mm, mundos como ellos, es decir, nuestra lucha como pequeños productores, nosotros nos consideran ganaderos, pequeños ganaderos, no pueden ser las mismas de un agricultor intensivo. Y ujú, no queremos que sean las mismas porque chocan, es decir, la gente aquí muchas veces, lo que se está llevando a cabo a través de la Unión Europea es que rebajar las medidas de protección del ambiente, los ecorégimen, y, y permitir que se sigan echando ciertas pesticidas al campo cuando sabemos que a las abejas se ven directamente afectadas. Entonces es como un círculo absurdo. Tú sigues echando, aparte que en el fondo tú te das cuenta que productivamente eso se va a acabar, y gastas más dinero. No puede ser que tú tengas que contratar a un apicultor para que te ponga colmenas porque has echado pesticidas antes y entonces dejaste sin bichos el campo. Y Al encima final pides, pierdes dinero. y encima pides que haya todavía más pesticidas. No tiene Claro, sentido. Bueno, y tiene sentido la complejidad del mundo en el que vivimos realmente. Eh, eh, Perdona ahí que me tacuñe, no sé si te interrumpa Álvaro, pero precisamente si quieres toda la gente que digamos compite con otros países, lo que hablabas, ¿no? Antes de sí, lo mismo de la miel, pues nos vamos a la agricultura, por ejemplo, y la agricultura intensiva, pues es un problemón. Pero ¿qué pasa? Pues que en lugar de comprar, me lo invento, las lentejas a 2 euros, pues prefieres comprarlas de 1 euro aunque vengan de Canadá o vengan de Estados Unidos, porque hay claro. otro tipo de legislación donde hay unos cultivos intensivos de la leche y están pues produciendo en plan industrial. Entonces, Claro. claro, ¿cuál es el problema? Las pequeñas producciones que normalmente lo hacen de otra manera, como está contando Álvaro, y las producciones intensivas. Entonces, es lo que él muy bien estaba explicando, el tema de las protestas del campo, como tú ya has hecho programas, Dani, sobre esto, claro, es que el tema de las protestas de campo es muy amplio, porque aquí cada uno protesta por lo suyo y son muchas veces intereses encontrados. Es muy complejo. Es complejo, sí. Y sobre todo cuando de alguna manera hay un cierto sector o sea, político que se intenta aprovechar de las manifestaciones y pone sus intereses, porque detrás de todo estos bulos y tal, yo creo que existe también mucha presión de parte de las grandes empresas farmacéuticas, porque vamos, es un negocio como todo, entonces evidentemente un giro hacia una agricultura un poco más sostenible no les conviene. Es que yo Tampoco me voy a meter como un rollo que nos quieren asesinar a todos, pero existe una lógica de producción que no es sostenible, está comprobado. Y además es tan poco sostenible que, no sé si la otra vez leí que al año en España se tiran miles de toneladas de alimentos. Entonces estamos produciendo más de lo que se consume, Ujú. pero esa producción tiene un costo ambiental, no es solo que un costo monetario para el agricultor o el ganadero, eso tiene un costo ambiental, el uso del suelo, el agotamiento de los recursos, por lo tanto, estamos pensando que algo es infinito cuando realmente es finito, y ese es el problema, A mí, que a mí me llama la atención,
quería comentarte, Álvaro, porque precisamente lo que tú hablas de estos bulos y estas campañas que quieren centrar la cuestión en una parte muy interesada del asunto, me llama mucho la atención que se hable más de la Agenda 2030, que es un conjunto de buenas intenciones como mucho, se hable mucho más de eso que, por ejemplo, no sé, de los tratados de libre comercio, que realmente son más el problema. Claro, es verdad que hablar de los tratados de libre comercio, del FMI, del Banco Mundial, de todo de cómo funciona el entramado del comercio Ya, internacional, tú que eres de Chile, que te voy a contar que la realidad sudamericana es todavía más sangrante en este sentido, que no sé, creo que esto ha hecho mucho más daño que la Agenda 2030, que no es nada más que, bueno, pues todo lo que era la Agenda 21 y todo lo que viene desde el 92 de la Cumbre de Río, que es un conjunto de buenas sí. intenciones, poco más, pero la gente sabe muy bien que es la Agenda 2030, pero no tienen mucha idea de Yo creo comercio que, internacional. Eso es un problema, porque habría que explicarle al agricultor que el problema está en otro lado, ¿no? Precisamente. totalmente. O sea, yo aquí escucho todos los días que los aviones que pasan y dejan esa estela nos están tirando veneno y se están llevando las nubes con ellos. Es alarmante el nivel de cómo cala la desinformación, que eso es lo que más me preocupa a mí, y lo difícil que es contrarrestar ese tipo de información. Nos pasa en grupos de apicultores que somos los que somos dentro de los afectados, que principalmente son los consumidores, porque eso es lo que queremos dar a entender, que quienes se van a comer el pimiento o el melón o la sandía o el tomate, porque hay muchos aquí que tienen esos campos, pero luego tienen su huerta, y la huerta no le echan eso. Entonces, Ahí está. finalmente, los hijos de las personas de las ciudades se van a comer esos pesticidas y luego tenemos altos índices de cáncer o de enfermedades o de tal. Y sobre todo es que estos bulos, por ejemplo, ahora en toda esta espiral que tenemos ahora de que, no lo sé tampoco, pero que Rusia nos va a atacar y necesitamos comprar armas y es importante comprar armas. ¿Tú sabes la cantidad de miles de millones de euros que se van a gastar en eso? Que se podrían solucionar, creo que era, no sé, creo que se podía subsidiar el cambio de la matriz energética de los países subdesarrollados que fueran más verdes, por ejemplo. Cosas que son vitales, pero no, estamos gastando en armas que al final, ¿qué vamos a hacer con las balas? Pues nos vamos a tener que matar entre todos. Y es tan absurdo todo y no hay una voz disidente. Entonces yo creo que todo esto proyectos que tenéis vosotros, por ejemplo, de difusión de distintas voces, es tan importante porque realmente existe una gran presión a la población de todos estos bulos y alarmante, la verdad. Nos preocupa bastante. Hablando de difusión, muy importante precisamente que no solamente se trata de producir miel, de cuidar de las abejas, sino que muchas veces la mejor difusión, la mejor divulgación es la que se realiza cara a cara y vosotros también hacéis muchas actividades en ese sentido, talleres de sensibilización, visitas al colmenar, proyectos Ujú. de, bueno, de apadrinar colmenas, que también está detrás ese conocimiento real, ¿no? De primera mano de lo que hacéis. Sí, sí. Claro, yo creo que o sea, partimos nosotros de la base que no se puede apreciar algo si no lo conoces. Es decir, la persona que compra miel y tal entiende un poco, pero cuando va al colmenar ya cambia distinto el tema, ya entiende de dónde viene. Nosotros lo que estamos intentando hacer ahora es que las personas que vengan a visitar el colmenar cosechen su propia miel y se la lleven, en plan de que vean todo el proceso y cómo termina que es muy simple, pero es complejo, pero dentro de todo es simple porque es muy rápido cómo se hace. Y vean, por ejemplo, sobre todo los tipos de floraciones, porque yo tenía un colega aquí que le vendía miel y decía, pero bueno, ¿tú cómo sabes que esta miel es de romero? ¿O cómo sabes tú que esta miel es de tomillo? ¿Que es que acaso tú cuentas las abejas que entran a la flor? O sea, ¿qué flor? Le digo, no, mira, hay épocas de floración de tal, son Claro. porcentajes, no es que solo que yo le agregue tomillo luego, no tiene no le pongo saborizantes ni nada, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas son interesantes y no es solo el hecho de ir al colmenar en sí, sino ver los parajes, un poco pasar un día de campo, que eso es muy complicado hoy en día regalarse ese tiempo a ti mismo. Hay actividades que ya se dejaron de hacer por el tiempo, por la vorágine en las ciudades, Mm. etcétera. Entonces, Y lo Lo, de... Sí, lo de perdón. las mieles, que yo sí que nos puede contar lo de las mieles, eso que las contas un poco de pasada, pero es a ver,
desde la ignorancia de todos los demás es lo que dices. ¿Cómo sabes que esta miel es de...? Y luego las diferencias. Aparte de saber, que ya un poco has explicado, ¿no? Cómo sabes que esta miel es de romero o tal. Cuéntanos las diferencias en el sabor o en las propiedades o... La principal, yo creo, regla que tiene el apicultor son las reglas que nosotros no manejamos, son las reglas de la naturaleza. Es decir, las floraciones vienen, por ejemplo, este año fue un poco más adelantada la primavera. Hay zonas, depende en España, y cada lugar tiene sus particularidades. Pero donde nosotros estamos, el romero suele florecer. Primero viene la floración del romero, que es finales de febrero, principios de este mes. Este año se ha adelantado un poco. Y tú vas al campo y lo que más ves son flores de romero. Es verdad que vas a ver alguna flor amarilla, un almendro en flor, etc. Pero tú sacas por porcentaje. Entonces tú dices, aquí tengo las colmenas y por porcentaje de floración yo sé que esto va a ser mayor cantidad de romero. Es verdad que después de que nosotros cosechamos la miel, nosotros cogemos un botecillo chiquitín, lo mandamos a hacer una analítica para que nos hagan el análisis de polen, ¿vale? Pero ya la calidad de esa miel, o sea, ¿cómo lo sabemos? Porque también es una miel mucho más clara, es casi transparente, tiene un sabor muy suave, y ya a partir de romero empieza la floración del tomillo. El tomillo es más, aquí en esta zona últimamente está más complicado porque el tomillo necesita un poquito más de agua tardía para que eche flor. Pero viene el tomillo, luego el tomillo ya viene el resto de las flores de suelo, lo que ha llovido, etc. Y en esta zona hasta ahí llegamos. Y después saltamos al verano, que viene la retama, que es como una flor amarilla, que siempre crece, no sé si la habéis visto, que crece como a orillas de los caminos. Sí. Una miel muy buena. Y ya en otoño tenemos la del brezo y la de encina, que son, la de encina es mucho más complicada porque la de encina no es una miel como tal, es la secreción de la bellota cuando hace mucho, mucho calor. Por ejemplo, cuando ha llovido una tormenta de verano, imagínate en agosto, y luego al rato después hace un calor enorme y una humedad, eso hace que reviente la bellota y salga como una savia. Y eso lo coge la abeja y es una miel. No es una miel de un néctar, sino que es una miel de una secreción. Eso se llama mielato. Y eso le ponemos miel de encina. Oye, Entonces son todas las floraciones que tenemos. a mí me gusta mucho la miel. Yo de vez en cuando la compro. O sea, me gustan unas tostadas de miel por la mañana. Entonces, claro, pensando en la gente que sea como yo, de que vea este programa y de dónde podemos comprar esta miel. Bueno, a lo mejor es el momento de este pequeño pantallazo, mielaltoguadiana.com, todo junto, ¿vale? Mielaltoguadiana.com, aquí como veis hay una tienda, que si quieres nos puedes comentar un poco, Álvaro. Entonces, si le doy aquí, a ver, he dado, Sí, ¿no? ahí en la página tenemos Ah, todos los tipos vale. de mieles que tenemos. Tenemos de medio kilo y de kilo, y también tenemos algunas promos de mieles por ejemplo, mieles claras, que son las mieles primaverales, y ya se van oscureciendo hasta llegar a las mieles otoñales, que son las de encina y tal. Pero sobre todo invito a la gente que se acerque. Y si no es a nosotros, por favor, que le compre al apicultor. Todos los pueblitos tienen un apicultor, y si no está en ese pueblo, estará en el pueblo de al lado. Pero la forma más fácil de saber que tu miel es buena es comprar en un apicultor local. No tiene Y que ser la miel de Alto Guayana, no me tiene que comprar un tío de Barcelona teniendo un apicultor que está al lado. Es decir, que intenten buscar el apicultor local, porque por un lado le va a beneficiar a él porque lo va a conocer y va a tener de primera mano una miel de calidad, y le va a decir al productor, mira, esto me salió mal, o por qué sabe así, por qué tiene este color, por qué se ha puesto así, y la explicación va a ser directa. te decía, Pero te- pero eso es lo ideal. Y luego se beneficia el apicultor de ahí, y ayuda a que el negocio, porque últimamente la apicultura y como todo lo del campo está muy, muy complicado por los costes, porque tú no dependes de todas las variables que tú puedas tener, sino que también depende de una variable que es climática, y cada vez el clima es más inestable. Por lo tanto, nosotros tenemos siempre la incertidumbre. Es como todo el tiempo preguntas cómo estará la abeja, qué tal hoy, porque un día, por ejemplo, mañana creo que el viernes nos dan 27 grados, y estamos recién empezando la primavera. O sea, tú imagínate en junio ¿Eso cómo, o en eso mayo. cómo afecta? Estos tipos de vaivenes climáticos, de temperatura, bueno, pues eso, Por ejemplo, nosotros tuvimos unas semanas de enero muy buenas, con mucho calor. Bueno, no muy buenas, terribles, porque, o sea, buenas para nosotros porque hacía calor, pero terribles para el campo. ¿Y qué pasó? Que se adelantó el romero. Como estaba diciendo ya antes, que se adelantó la primavera. El romero estaba espectacular, florecido y tal.
Y de repente llegó un frío, que fue este frío que hace poco hubo, que incluso nevó en algunas partes. Mm. Claro, la planta está a tope, dice, pues venga, viene la primavera, Claro. genial, y de repente te cae un hielo. Así que pasa que volvemos al campo y ya no está igual. Ya el romero está un poquito, las flores se han quemado, algunas, etcétera. Entonces, y luego, la poca agua que ha caído, porque en estas zonas se evapora muy rápido todo, con estos calores tan drásticos, tan altos, pues claro que batemos récord cada año, de que se ha batido un récord de temperatura y tal, se nos seca el monte y no dura nada. Entonces cada vez las primaveras son mucho más cortas, entonces nuestra producción es mucho más corta, tenéis que trabajar mucho en muy poco tiempo porque es como explosivo y ya. Es un producto especialmente sensible a las variaciones ambientales Sí. y climáticas de temperatura, ¿no? Digamos, o sea, se podría decir que soy de los más perjudicados a lo mejor, y las abejas, evidentemente. Que además hay una tormenta perfecta. Se está juntando todo este desbarajuste climático con el caso concreto de los pesticidas y tal, o sea que las abejas lo tienen complicado. No, no, y también ya enfermedades propias de la abeja, que ahora mismo la peor plaga que tenemos para las abejas, bueno, en el caso del norte de España, diría yo que la avispa asiática, que se está cargando a muchos colmenares, tengo colegas que han perdido cosechas por culpa de la avispa, y la barroa es como, imagínate, como una garrapata de la abeja, Uh, pero si lo comparamos con nosotros sería como la garrapata del porte de un conejo, así es como el tamaño comparativo. ¿Y qué pasa? Que no hay medicamentos que acaben al 100% con la varroa, no existen. Tenemos nosotros la obligación de todos los años tener un tratamiento obligatorio, pero ese tratamiento obligatorio no mata la varroa completamente, deja un porcentaje mínimo, lo mantenemos nosotros en porcentaje mínimo. Pero actualmente ese es el problema. La varroa entró aquí a España en los años 80 y hablamos con la gente más mayor antes de la barroa y decía que esto es una maravilla. Es decir, tú dejabas un colmenar ahí, pero ahora mismo tú no puedes dejar la apicultura. Ahora mismo la apicultura es mucho más técnica, necesita estar siempre ahí encima porque si no pierde las colmenas muy rápido. Y ahora, en abril, llega la abejaruco, que es un ave migratoria, que es muy, muy bonita, pero que se dedica a tope contra las colmenas. Y tiene un canto específico que las colmenas no salen cuando escuchan al pájaro volar. Ostras. Entonces se quedan dentro. ¿Y cuál es el problema? Que el abejaruco, con la mayor incidencia que tiene en España, es cuando vuelve a Marruecos o a África. Y eso es en verano. Entonces cuando estás 40 grados a tope y la abeja no puede salir a beber agua, es que... Entonces la cosa está mal, pero no quiero desanimar a nadie porque todo eso es parte de lo normal, de abejarucos y tal. Lo importante es intentar eso, generar conciencia y que Hablando así como hay de... proyectos como el mío, hay muchos proyectos, por ejemplo, con consumo local, con verdura ecológica y tal. Lo que tienen que hacer intentar los productores, pues que bajar los precios un poco. Queremos hablar de precisamente de crear conciencia y de iniciativas que se puedan hacer. Es interesante este programa de colmenas en adopción para adoptar Ujú. colmenas, que también tiene que ver con algo muy importante que es lo que se puede hacer, ¿no? Lo que se puede hacer también desde los consumidores, precisamente para promover una apicultura sostenible y el sostenimiento de nuestros pueblos, el desarrollo local, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito esta, bueno, aquí se puede ver, bueno, todo lo que se incluye, todos los beneficios que tiene este programa, que has hablado antes, sí, un poquillo de ello, de este lote de miel, la Sí, visita, todas estas cuestiones. Creo que es interesante insistir porque se puede hacer algo más allá de comprar el producto, pues hay más cosas que se pueden hacer desde los que estamos viendo este programa, los que lo están viendo, pues para apoyar, ¿no? sí. Bueno, el proyecto este de la adopción de colmena se viene haciendo en España ya por varios apicultores. Hay famosos como el Ecocolmena, que creo que está en Guadalajara, si no me equivoco. Pero se trata de eso, de que la gente un poco pues se apropie, o sea, tenga más, no sé, la oportunidad de poder primero ir al colmenar, tener como una colmena, tú le vas mandando información de esa colmena periódicamente, decir, mira, tu colmena están así, le mandas una foto y tal, y además tienes la producción de esa colmena. Entonces, la verdad que es interesante, las personas incluso pueden venir, ponerse el traje, revisarlas, y claro, para nosotros es una gran ayuda porque primero tienes la cosecha vendida y por otro lado, pues puedes mantener una colmena en mejores condiciones. Claro, se trata un poco de establecer vías para ayudar no solamente
a productores de miel y a apicultores, sino a difundir la importancia de esta actividad, ¿no? O sea, es que la gente también tiene que entender que esto no es solo un producto, ¿no? Que hay muchas cosas implicadas, como nos estás contando. Claro, es que sobre todo es vincular a la población a la forma que tenemos de producir. Mm. Eh, no, como lo dije antes, mucha gente no lo entiende hasta que no lo conoce. Entonces, eso sería, o sea, es interesante para la gente que no necesariamente tenga que venir aquí, que vaya al campo, que hable con los productores, con los ganaderos, qué tal. Mucha de la gente que produce le encanta recibir gente, hay gente que no, evidentemente, pero en general da gusto cuando la gente se interesa por tu producto, visita el lugar, aparte a ti te da motivación porque decir, mira, no me había dado cuenta, que alguien te hace una pregunta y tú dices, pues mira, no había pensado, no había parado en esto, y al final te hace mejorar también como productor. Qué importante, Eh, Almu, ¿verdad? Qué importante, Almu, que conozcamos a los productores y las condiciones en las que hacen su trabajo, ¿verdad? Súper importante, porque sobre todo es que para los que vivimos en un pueblo es más fácil esto de que comenta Álvaro, ¿no? De acercarte a un productor y demás, pero para la gente que vive en ciudad, como eres tú, Dani, no tienes acceso a todo esto, ni lo tienes al lado, y lo que más cerca tienes es el lineal del súper, ¿no? Claro. Entonces, que sepas que eso que te encuentras realmente en el lineal del súper, eh, no, miel es una mierda. O sea, que realmente no lo sabes, o sea, es que hay mucho desconocimiento, entonces, o sea, yo honestamente le pediría a la gente que no compre esa miel, que ahorrara un poquito más, porque aparte la miel tú no la compras todos los días con el pan. En plan, tú te compras No, un bote de 8 pavos, de 9 pavos mm, cada mes, o si comes mucho, 2 veces al mes, tampoco es tanto. Que se ahorre 2 veces esa miel barata y se compre una de calidad. te Le puedo va a decir hacer una mucho cosa, mejor. Álvaro, Sí, que no te la he dicho antes. Mira, tu miel, le regalé un tarro de esta miel a una tía de mi marido que vive aquí en el pueblo ya de hace tiempo, ya está viviendo en Barcelona, pero se han jubilado y han venido aquí. Y me dice, yo no sé qué tiene la miel esta, pero está buenísima. Y mira que ha probado mieles, mira que, no por hacerte la pelota, ¿eh? Mira que estamos en un pueblo que la miel que sí, sí. compramos es de proximidad y demás, pero es que la tuya le encanta, o sea, es... te puedo Me decir, alegro es muchísimo. mayor ya, o sea, que ha probado un montón de mieles y mieles de, digamos, buenas, o sea, que el producto que tiene Álvaro, o sea, no es solamente que digas, es que es bueno, no, es que se nota en el sabor, es un producto, o sea, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, con la Pues miel me que alegro. compras en muchos sitios y eso que nosotros, te digo, compramos de proximidad. Y sí que es verdad que un buen test para ver si la miel es miel es que se pone dura. Que, Claro. bueno, pues yo es que compro una miel de aquí, la tuya se pone dura y otra que compro de uno que en teoría que es de aquí, de Cáceres y demás, esa no se pone dura. ¿qué le echarán? Porque los mismos apicultores hay algunos porque es verdad que cuando se te pone dura y tienes que envasar, tienes que estar con la cuchara envasando y te demoras en un bote 20 minutos cuando podrías Mm. demorarte 10 segundos. Entonces la gente suele calentar las mieles, aunque sean apicultores, para poder envasarla. Nosotros no lo hacemos, nosotros lo que hacemos es envasarla antes y ya que se ponga dura en el bote, pero intentamos no calentar nunca la miel. Pues eso O sea, también tiene una diferencia luego en el sabor, ¿eh? O sí, sea, sí, todo. Es como la leche pasteurizada, como todo lo mm, pasteurizado. Es decir, es Claro. verdad que esta miel que tenemos nosotros no es recomendable para niños por el tema no me acuerdo, para niños pequeñitos, para... claro, menos de 1 año y medio. Mm, Pero esa miel de supermercado yo creo que como está pasteurizada, de hecho se le puede dar. Es decir, imagínate que no tiene ni es una que tipo de no. levadura, no tiene ninguna carga enzimática. eh, algún, no sé si, ahora no lo tengo, pero cuando hacemos un análisis nosotros polínicos nos salen toda la cantidad de pólenes que tienen nuestras mieles. Y tú te das cuenta de las variedades, y claro, si tú calientas eso, se pierde todo eso, se pierden los aromas, se pierde el color. Entonces, Pues es verdad eso, que, los ignorantes no lo sabemos. Que al final lo que estás haciendo es cargarte la miel. No lo sabemos. claro, Es que... No. Vamos a insistir un poco más, precisamente. Aquí, mielaltoguadiana.com. Luego hay una cosa que a mí siempre me gusta y es establecer vías de contacto. Entonces, a ver, ¿dónde lo...?
aquí está, vías de contacto, bueno, arriba lo pone a la derecha, contacto, además arriba del todo hay un teléfono y aquí si Sí, entras en sí. contacto, pues aquí está la ubicación del lugar, en Argamasilla de Alba, hay un teléfono, hay un mail, hay una posibilidad de enviaros un mensaje, Sí, entonces, tenemos que decir que yo creo que en 2 semanas más vamos a empezar a cosechar la miel de romero de este año. Y la miel de romero del año pasado ganó un premio que se llama Miel Adictos, que es como una cata de mieles que se hace a nivel de España, y ganamos la miel de romero. Entonces, la verdad anda. que bueno, estamos en un lugar muy bueno. Por eso quiero que, o sea, me gustaría que pudieran venir, porque estamos nosotros, no sé si conocen las lagunas de Ruidera, son unas Sí. lagunas que están aquí en la Mancha, y nosotros estamos en la primera laguna ubicado. Entonces de ahí unas floraciones de romero, de tomillo, sanjuanero, de un montón de flores que le da una calidad a la miel bastante buena. Ya he visto que Tenemos suerte tenéis, por ese sentido. tenéis tienda online, ¿verdad? Lo Ujú. estábamos mirando y también bueno, en comercios de la zona. Ya estamos terminando la entrevista, entonces simplemente como broche de oro, que es un bonito color, muy propio de la miel, Álvaro, pues simplemente esa última intervención, pues como colofón, eso que quieras decir y que no deba quedarse en el tintero. Pues que la ansiedad y el pesimismo no ganen. Yo sé que estamos hablando cosas que parecen que estamos mal y tal, pero hay mucha actividad, o sea, la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse increíblemente. Tú dejas un monte sin arar y al otro día, bueno, al mes siguiente está lleno de flores. O sea, se notan muchísimo, muchísimo los cambios en cuanto se deja las cosas seguir su rumbo. Y no dejarse engañar por los bulos. Y nada, intentar vincularse con el campo. Yo sé que la gente de ciudad, yo viví en ciudad toda mi vida casi, y es complicado, pero siempre hay escapatoria y siempre se puede, y tampoco España es muy grande como para, vamos, Madrid te pilla al lado un campito, es decir, pero conectarse un poco más con lo que somos, que somos naturaleza finalmente, entonces, eso, Somos que no naturaleza. desistamos. Una gran conclusión, somos naturaleza. No sé si quieres dejar tú también, Almo, algún mensaje como conclusión de cómo lo ves, cómo has visto la entrevista. Mensaje. Pues nada, agradecer a Álvaro que haya podido estar explicando, que ha explicado súper bien, pues muchas cosas que los ignorantes de ciudad y de no ciudad no sabemos sobre la miel y que bueno, y que me ha encantado que esté para visibilizar proyectos fantásticos como el tuyo, que bueno, que son muy necesarios y que bueno, y que estamos súper agradecidos de que haya productores que siguen ahí al pie del cañón y haciendo cosas tan chulas, tan bonitas y tan buenas como las vuestras. Pues muchas Muchas gracias por esta entrevista, que ha sido muy dulce, Álvaro. Muchísimas gracias gracias. por lo que hacéis, por la entrevista y sobre todo por la miel. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. En el Lucernario tenemos muy claro que si queremos disfrutar de una vida que merezca la pena ser vivida, una de las primeras cosas que debemos dejar de hacer es estar en guerra contra la naturaleza. Eso significa entender que nuestro planeta tiene unos límites y unos ritmos que debemos respetar, porque de lo contrario habrá de forma inevitable consecuencias negativas no solo para el planeta, también para quienes lo habitamos. Es urgente, por tanto, un desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza. Precisamente así, Armonía con la Naturaleza se llama la iniciativa de la que vamos a hablar a continuación. Ya estamos con Natalia Simón, que es profesora de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la red de expertos del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Natalia. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa. Armonía con la Naturaleza es una plataforma de divulgadores, profesionales y divulgadores que quieren contribuir básicamente a esta nueva cosmovisión, ¿no? Que busca restablecer precisamente eso, ¿no? La armonía con la naturaleza. ¿Cómo surge este grupo? Bueno, pues en principio en el año 2009 la Asamblea General de Naciones Unidas proclama el día 22 de abril, que estamos ya cerquita, Anda. como el Día Internacional de la Madre Tierra. A partir de dicha asamblea, los Estados miembros reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son nuestra madre y nuestro hogar respectivamente.
considerando necesario promover la armonía con la naturaleza para conseguir un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales del momento, pero también de las futuras generaciones. Entonces, a partir de esa fecha, se va creando el programa Harmony with Nature de Naciones Unidas, en el que a la vez se va creando una red de expertos de distintos países y de distintas especialidades. ¿Y qué es lo que hacéis? Porque es un grupo, entiendo, muy interdisciplinar, ¿no? O sea, que hay de todo un poco ahí. Bueno, sí, a lo largo de todos estos años, pues que ya desde el 2009 han pasado años, se ha generado mucha cantidad de trabajo valioso desde el paradigma centrado en la Tierra. Lo que busca principalmente es un paso del paradigma antropocéntrico, que supongo que ahora podremos extendernos, a un paradigma ecocéntrico. Entonces, se han ido realizando, como digo, trabajos e investigaciones por distintas instituciones académicas y no académicas, científicas, con cierta experiencia en derecho ecológico y economía ecológica, entre otras disciplinas también, ¿no? Como las sociales. Y luego también respaldado por los hallazgos científicos, tanto occidentales como no occidentales, que proporcionan de alguna manera a la comunidad internacional valoraciones sólidas sobre la importancia y la magnitud del paradigma centrado en la Tierra o paradigma ecocéntrico. Y todo esto, bueno, pues a partir principalmente del siglo XX, donde estas instituciones académicas y por otro lado también, claro, los académicos y académicas de estas instituciones están llevando a cabo o estamos llevando a cabo programas e investigaciones específicas, cooperativas y orientadas a la acción para comprender esa relación causa-efecto de las actividades humanas en el planeta y en la Tierra. Además, toda esta información se ha ido compartiendo en los denominados diálogos interactivos de la Asamblea General sobre Armonía con la Naturaleza en Nueva York. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas? Ha ido reuniendo esas voces e iniciativas en estos diálogos en un solo lugar, para promover que la Madre Tierra y permitir que la Madre Tierra ocupe realmente un lugar central para brindar bienestar social a todos los humanos, pero también a los no humanos del planeta. Básicamente es eso. Claro, fíjate, es curioso. Estaba pensando que la ciencia fue la que permitió un gran impulso a lo que es la economía y la sociedad en el siglo XVIII-XIX con la revolución industrial, pero precisamente nos pasamos de revoluciones y ahora esa misma ciencia está andando, digamos, el otro camino que es muy necesario precisamente por esa pasarse de revoluciones, que al final lo que hemos creado en estos 2 siglos y medio, pues es un sistema productivista que, digamos, produce por encima de nuestras posibilidades, o sea, de las posibilidades del planeta, ¿no? Claro, como que comienza con la industrialización y bueno, pues el capitalismo de alguna manera, como tú bien dices, pues y la tecnología también, pues todos los cambios que por un lado nos ha permitido la modernidad, a su vez pues han repercutido negativamente en cómo nos relacionamos con la naturaleza. En principio, las principales dificultades que podemos tener en esta relación en armonía con la naturaleza, habría que partir del análisis de realmente, ¿no?, del agotamiento de los recursos naturales y la rápida degradación ambiental del mundo. Y estas dos consecuencias son resultado de patrones de consumo y producción insostenibles que han tenido o han ido teniendo consecuencias adversas tanto para la Tierra, pero también para la salud y el bienestar general de la humanidad. Se trata no tanto de ver cómo repercute la naturaleza en el ser humano, sino entender que la naturaleza y el ser humano estamos en el mismo nivel. Entonces, algunas de las causas, ¿no?, de este agotamiento de los recursos y de la rápida degradación ambiental, pues tendríamos el aumento de la temperatura media mundial, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen, por ejemplo, de los vehículos de carretera, principalmente o mayoritariamente, además de los coches particulares, también los camiones de transporte de mercancías, ¿no? El uso inadecuado que hacemos, ¿no?, los seres humanos del agua y que no somos conscientes en la mayoría de los casos, y además la contaminación del agua a un ritmo mayor del que necesitaría la naturaleza
para reciclar y purificar el agua de los ríos y de los lagos. O bien el elevado porcentaje de la comida desperdiciada, que tampoco tenemos conciencia. O ya, si me apuráis, el elevado porcentaje de textiles, todo el tema relacionado con la moda, que terminan en vertederos e incinerados, que además esto último es precisamente uno de los mayores problemas, ¿no?, que causan o sea, como lo que repercute realmente en este malestar de la naturaleza. Y por supuesto, y seguramente me repito a lo largo de la entrevista, la actitud de las personas, del ser humano en cuanto a cómo nos relacionamos con la naturaleza. Tener conciencia y constancia de realmente cómo nos relacionamos en nuestro día a día, simplemente en cómo compramos en el ámbito doméstico, por poner un ejemplo. Ya no, si damos el salto a cómo se relacionan las empresas y demás, pues estaríamos en otro nivel. Esto, Natalia, que estás comentando, me suena mucho, está muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, los objetivos es que, claro, o sea, cuando realmente toma impulso el programa de Naciones Unidas es cuando emergen en el 2015 los ODS, ¿no? Que bueno, que ahí también podríamos pararnos un poquito a analizar si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo y demás. Yo sí que es cierto que el papel que desempeñarían los ODS en la red de expertos o en el grupo, mejor dicho, ¿no?, en el programa de armonía con la naturaleza, yo me centraría ahora mismo por el espacio que tenemos y porque realmente es de lo que yo me siento más cómoda hablando, es desde la sociología, ¿no?, que es mi disciplina, y en concreto la vinculación que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el programa de armonía con la naturaleza. Por ejemplo, en la asignatura que imparto en la Facultad de Educación de Ciudad Real, ¿no?, de la Universidad de Castilla-La Mancha. He intentado poner en profundidad cuáles son las competencias que estas asignaturas me permiten, el contenido, trabajar con el alumnado, que a su vez es futuro docente de infantil y primaria y también de secundaria, para ver si realmente se puede trabajar coherentemente a lo que nos dicta, ¿no?, el programa académico de estas asignaturas. Y efectivamente, pues os puedo así comentar por encima que la edición especial del informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2023 de Naciones Unidas nos hace sonar la alarma. Bien, ya que la evaluación que hay de alrededor 140 metas sobre las que se dispone de datos de tendencia indica que aproximadamente la mitad de estas están moderada o gravemente desencaminadas y más del 30% o no han avanzado o incluso peor han involucionado, hasta situarse por debajo de la base de referencia del 2015. ¿Qué es en lo que yo ando ahora mismo, ¿no? Es un poco en constatar, como digo, que las competencias de las asignaturas son acordes a los objetivos de desarrollo sostenible y a la vez me permite trabajar en el aula el programa de armonía con la naturaleza en algunos contextos, porque nosotros trabajamos el contenido en sociología de la educación, cómo influye la sociedad en la educación, pero también la educación en la sociedad. Entonces, para cambiar el paradigma que os comentaba al principio a un paradigma ecocéntrico, entendemos que una de las medidas más importantes es empezar en el ámbito universitario. No solo en los futuros maestros, sino en todas las carreras, en todos los grados que hay implantados en todos los países. ¿Por qué? Porque estamos intentando cambiar esa mentalidad hacia pues eso, una vida pues eso, que tengamos conciencia, ¿no?, de que los recursos son totalmente agotados, que se están agotando y que nosotros tenemos aún opción para poder hacer algo. Yo me centro, aunque lo hacemos todo de manera transversal, pero destaco el ODS 4, el 11 y el 12. Y en concreto... Sí, ¿nos puedes comentar cuáles son? Sí, mira, en concreto del 4 nos centramos en la meta 4.7, del 10 en la 10.2 y del 12 en la 12.8. Te lo digo. Por el principio, tú imagínate que yo no soy experto en ODS, ¿cuál es el 4? Sí, te lo comento. El 4 es educación de calidad.
¿vale? Entonces, ¿qué implicaría el 4? Pues garantizar que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga derecho a una educación en igualdad de condiciones y de calidad. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos paramos a pensar nada más que en nuestro entorno inmediato y en nuestro contexto, ya no nacional, sino a lo mejor regional, pues tenemos una mirada muy centrada pues en una realidad muy concreta. ¿Qué es lo que a mí me gusta además trabajar en el aula? Que no solamente existe mi realidad, sino que hay que tener una mirada muy expansiva y ver que los ODS no solamente se trabajan en mi contexto territorial, sino que Claro. aunque hay países que puedan ir más avanzados, hay otros que van con mucho más retraso. Entonces, esto que parece una obviedad, pues cuando tú estás trabajando con chavales de 18 o 19 años que además se están formando a nivel académico para ser futuros docentes, nos damos cuenta que esa sensibilización de partida, muchos de ellos no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que yo me planteo como socióloga? Si un alumno futuro docente no tiene esa sensibilidad de partida, que no se genera en su contexto familiar y demás, y en su ámbito de relación primaria, lo tenemos que hacer en la universidad, porque si no, ese docente, cuando sea docente, no va a tener esa sensibilización, a no ser que la tenga de manera voluntaria. Si no la tiene de manera voluntaria y no se la inculcamos en la universidad, hay un elevado porcentaje de posibilidad de que él no lo transmita a sus alumnos, que serán futuros ciudadanos y que tengan luego en un futuro que tomar decisiones desde consumo Sí. hasta de creación de políticas. Quería Si me hacerte. dejas... Sí, es que simplemente una Sí. cuestión para entenderlo, digamos. Porque como socióloga entiendo que al final estamos hablando de herramientas, pero para que se entienda el contexto de las herramientas, al final también de lo que estáis hablando es un cambio cultural, ¿no? Que eso creo que la gente tiene que entender que al final vale para eso, ¿no? Las herramientas es para mirar de otra manera el mundo, ¿no? Claro, hombre, es que te lo decía un poco al principio, es decir, nosotros en el ámbito, yo hablo siempre del ámbito en el que yo me manejo, que es en el de la educación, sociología de la educación o educación y sociedad, son asignaturas que están integradas en el plan de estudios y que son muy relevantes por mucho que hemos tenido que estar luchando hace poco en que querían eliminarlas. ¿Por qué? Porque como tú dices y he dicho al principio, o sea, la educación transforma la sociedad a la vez que la sociedad transforma la educación. Entonces, lo que no podemos hacer es ir avanzando socialmente en base a esos cambios tecnológicos y demás que tú has apuntado al inicio, sin tener en cuenta que eso tiene unas repercusiones sociales y a las personas que viven en sociedad. Yo te digo que ahora mismo, por ejemplo, en los ODS que estábamos hablando, por ejemplo, en concreto en educación de calidad, fijaros, los avances y progresos antes de la pandemia de COVID eran lentos, pero con el COVID encima hubo un parón y Claro. entonces hubo retroceso. En 4 de cada 5 de los 104 países estudiados ha habido ese estancamiento por COVID. ¿Qué ocurre? Que esto que yo estoy comentando así un poquito a la ligera, pues tiene muchísima más profundidad, porque para poder llegar a cumplir el ODS 4, que solamente nos estamos centrando ahora mismo en ese, imaginaros, si multiplicamos por los 17 que hay, pues tiene que haber financiación. En este caso, financiación de la enseñanza, que se tiene que convertir en una prioridad de las inversiones nacionales e internacionales y puesta en marcha de medidas que aunque aquí parece que esto ya está superado, pero en otros países no. Gratuidad, obligatoriedad, aumento de la cantidad de docentes, mejora de infraestructuras o adopción también de transformación digital, pero en un contexto, como digo, de consecución de la calidad de la enseñanza. Pero mi propuesta es, no la mía, sino la de muchos otros estudiosos de todo esto, es que vayamos todos a una con una mirada holística. No Claro. solamente yo mirar en educación, sino que tenemos que intentar que toda esa transformación vaya equilibrada, porque no lo he dicho antes, ¿no? Pero también todo el tema del desecho digital genera muchísima contaminación al ambiente, ¿no? Y a la naturaleza. Por lo tanto, bueno, pues por eso decía, el ODS, en lo que yo trabajo, el ODS 4, el 10, que es muy vinculado al compromiso de potenciar y promover esa inclusión social, económica y política de todas las personas
y esto pues tiene que ser independientemente de la edad, del sexo, de la discapacidad, de las migraciones también, del origen religioso, situación económica, para que de alguna manera puedan mantener las mismas posibilidades que cualquier otra persona en estos contextos de ODS. Y tenemos datos de que realmente pues esto no es así para algunos colectivos de desigualdad social. Y si me permite brevemente, el ODS 12, que también le he mencionado, este está relacionado con la producción y consumo responsables, ¿no? Entonces, como la huella material per cápita en los países de ingresos altos es 10 veces superior a los países de los ingresos bajos. Entonces, todo esto, trabajarlo en una asignatura como Sociología de la Educación, enmarcada en las relaciones entre la desigualdad social y la educación, creo que es muy relevante para empezar a crear conciencia desde la universidad para que esos futuros docentes, cuando planifiquen sus asignaturas y sus tareas con los niños pequeños, vayan generando esa conciencia que ahora, por los informes que trabajamos, bueno, pues hay unos que nos dicen que la gente joven está un poquito más pro, pero hay otros que nos dicen pues que realmente la gente joven pasa totalmente de todo esto que estamos hablando de la naturaleza. Entonces, habría que ir viendo si ajusta realmente estos cambios académicos en realmente luego el comportamiento social, no de los jóvenes, sino de toda la sociedad en su conjunto. Claro, nosotros acabamos de hablar aquí de una entrevista previa sobre la miel y hemos visto, por ejemplo, esa disonancia que se da, que tiene que ver con esto que hablabas de la producción y el consumo y de la valoración y de la perspectiva de, bueno, de la gente sobre el terreno, ¿no? En su día a día, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de muchos de los agricultores que, por ejemplo, critican las medidas ambientales de la PAC, ¿no? Con todas estas protestas que hay en el campo. Pero luego piden a la gente de Miel del Alto Guadiana que les pongan cerca unas colmenas, ¿no? Porque se están muriendo los polinizadores, se están muriendo las abejas, y sin polinizadores no salen los melones y las sandías, ¿no? Claro, esto con una visión ecocéntrica se entendería, ¿no? Pero una visión ecocéntrica es una visión a largo plazo diferente y la urgencia de la producción del consumo a corto plazo, del beneficio económico a corto plazo, pues hace que sea muy difícil entender que esta visión es una visión, digamos, ecosocial, ¿no? Donde se juntan un montón de cuestiones, no solo lo ambiental, lo social, lo económico, lo político. Es decir, es un contenido muy transversal que entiendo que es un reto de transmitir, ¿no? Y de hacerlo entender. A ver, es que al final es un poco también pues el tema de la justicia ecológica, que Claro. aquí podemos decir, ¿qué es justicia social? ¿Qué es justicia ecológica? Al final, muchas veces nosotros mismos nos aparcelamos un poco, ¿no?, en los conceptos. Entonces, el paradigma ecocéntrico como tal, en el ejemplo que tú has puesto, estaría basado principalmente en justicia ecológica y jurisprudencia de la tierra, basados en enfoques holísticos e integrados de desarrollo sostenible en las tres dimensiones, política, económica y social, que hagan posible guiar a la humanidad en general a vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que lo primero que nos encontramos son los intereses políticos y económicos. Claro. Entonces, económicamente es un modelo que no interesa, claro, porque estamos diciendo que todo el problema emerge, como decíamos, ¿no?, de la industrialización, el capitalismo y demás. Entonces, por eso hay que empezar a concienciar, pero a un nivel brutal, a la sociedad, porque ya no se trata de reciclar más o reciclar menos, es que hay que tener esa visión de conjunto. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Es decir, no se trata de no talo el árbol porque me quita la sombra, que eso sería como muy egoísta por parte mío, es decir, claro, es que me quita la sombra a mí y entonces yo no tengo calidad de vida, sino entender que no tengo que talar el árbol, si no tengo que talarle, es decir, porque tiene su propia vida y sus propios derechos a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco engorroso y lioso. De todas las maneras, sí que me gustaría comentar que justo en España está sirviendo de modelo a nivel europeo, o sea, España, Murcia en concreto, Ajá. está liderando un ejemplo que se está tomando como ejemplo en toda Europa, que es la ley de la personalidad jurídica de un espacio natural
que la ley está permitiendo su protección, que no es ni más ni menos que el Mar Menor y su cuenca, que está ahí al lado y que estamos siempre en rifirrafe, yo que soy de Toledo, con el tema del río Tajo, ¿no? Entonces, la ILP del Mar Menor, si la tomamos como ejemplo, y como un buen ejemplo que creo que es, podría tener en otros ecosistemas españoles, por ejemplo, un efecto expansivo muy interesante. Se me están ocurriendo Río Tajo y se me están ocurriendo tablas de Daimiel también, ¿no? Que estamos ahora escuchando ahí los rifirrafes que hay. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, esta ley del Mar Menor? Pues está reconociendo, por un lado, al Mar Menor y su cuenca, los derechos a la protección, conservación y mantenimiento, y en su caso también restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes. Entonces, lo que les está dando permiso de alguna manera es derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente. Y claro, aquí es obvio que va a necesitar de unos representantes, pero al igual que lo tiene un banco o lo tiene una empresa, ¿no? Que tiene un consejo de administración, pues en este caso se equipararía a eso, para que entendamos que es viable, que no estamos locos, ¿no? Diciendo aquí chorradas. Y lo que implica también es que a partir de ahora todo tipo de actividad pública o privada pueda incidir, que pueda incidir negativamente en el Mar Menor, pueda ser revisada ante los tribunales. Y ya están habiendo casos de todo ello, ¿no? Teresa Vicente, que ha sido la promotora junto con otro compañero de promover toda esta legislación y de llevar a los tribunales a determinadas empresas que no están funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que poco a poco, entiendo, iremos caminando. Si bien es cierto que un paradigma no se cambia de la noche a la mañana, pueden pasar décadas y muchas décadas, pero bueno, en eso estamos y creemos que es importante. Si bien sabemos, somos conscientes de los intereses económicos, políticos y también legales, ¿no? Con los que nos podemos encontrar en el camino, bueno, pues que puedan negar toda esta realidad y que bueno, pues que estamos ahí, ¿no? Que no nos pueden negar porque ya hay evidencia científica de todo esto, y en países latinoamericanos y los pueblos indígenas son pioneros en todo esto del derecho de la naturaleza, y por lo tanto es una realidad que está ahí en otro continente, pero está. Por Almo, lo tanto existe. tú que estuviste, Salmo, hace poco en Murcia, sabes que, bueno, que esto en todo el tejido ambiental y social de la zona, pues ha sido emblemático. Lo ha sido a nivel nacional, entiendo que hay en Murcia más todavía, ¿no? ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿Qué es lo que viste hace poco en la visita? Bueno, en Murcia el ambiente, no sé, hay gente muy implicada con los derechos de la naturaleza, como comenta Natalia, pero también al mismo tiempo hay, a lo mejor desde las instituciones o digamos desde el poder político hay muchas resistencias, y de las Claro. de la sociedad también hay una parte con muchas resistencias. Y estas resistencias, yo creo que en lo que es la parte social, mi percepción, ya me corriges tú, Natalia, que tú ya eres la experta en esto, mi percepción es que hay un gran desconocimiento. O sea, cuando habla Natalia, cuando estamos diciendo vamos a dar derechos a la naturaleza, el derecho es una forma en la que tenemos de organizarnos, ¿no? Las sociedades humanas, que somos al final las que, digamos, gestionamos el cotarro. Por decirlo así, el derecho es una herramienta. Entonces, ¿qué hace el derecho? El derecho, pues eso, nos da una herramienta para que las sociedades se gobiernen y vivan en paz y en armonía. ¿Qué pasa? Que el derecho está solamente sobre las personas o sobre las cosas que poseían las personas, ¿vale? Entonces, la naturaleza, digamos que estaba aparte. Hasta hace no tanto, también el derecho, digamos que teníamos la personalidad jurídica de las empresas, pero igual de la misma manera que las empresas tenían, digamos, derechos, luego no tenían responsabilidad penal, que eso se ha introducido no hace tanto, ¿no? Entonces, igual que tienes derechos, pues también tienes responsabilidades. Y a la naturaleza parece que solamente tiene obligaciones respecto a la humanidad, pero no preservamos sus derechos. Y para mí, lo entiendo, esto que está explicando Natalia, que los derechos de la naturaleza al final pues son como los derechos humanos, ¿no? Son unas normas que nos damos, una lucha por tener
una armonía, ¿no?, en la sociedad, porque al final, si no tomamos en cuenta, que también es muy egoísta, realmente es egoísta, si no tomamos en cuenta la naturaleza, que es de donde extraemos recursos, donde vivimos y lo que al final nos da la vida, si lo destruimos, nos quedamos sin nada. De hecho, Entonces, yo quería añadir, hace no mucho, bueno, de vez en cuando hemos entrevistado aquí ya un par de veces a Maite Monpó de la plataforma Stop Ecocidio. Y bueno, hay una cuestión que siempre aparece y está relacionada. Cuando hay un ecocidio, es decir, cuando se da una destrucción seria y salvaje de un ecosistema, ¿no? Y además intencionada, que podría ser una definición de ecocidio, siempre se producen al mismo tiempo violaciones de los derechos humanos. Eso es así. Un ecocidio siempre supone que se está atacando a la población que vive al ecosistema atacado. De hecho, hay muchas veces, bueno, procesos de gente que es expulsada de la tierra, asesinatos de activistas como Berta Cáceres y tantas otras. Es decir, eso es así. O sea, no está separado, ¿no, Natalia? Que también va por ahí los tiros, que hay que entender esa conexión. Claro, mirad, cuando estaba escuchando a Almudena, efectivamente, o sea, por eso estábamos hablando de hacer un cambio desde las universidades para cambiar mentalidades, porque esto es como todo. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es el más acertado, pero creo que se puede entender. Los derechos de las mujeres, si miramos para atrás, ahora mismo tú hablas con chicas de 18 años y no lo tienen tan en la cabeza como lo tengo yo con 47, pero seguramente si hablas con una abuela de 80, 90 años, pues seguramente lo viva de otra manera, ¿no? Entonces, eso es prácticamente el movimiento feminista de los años 70, que está ahí a la vuelta de la esquina, no ha pasado tantos años. Y aunque queda mucho camino por recorrer, pero ya hemos ido avanzando. Pues yo más o menos lo equiparo a eso. Entonces, lo que ha dicho Dani, pues sí que hay una cosa que a lo mejor no he dicho al principio. Y es que todos estos diálogos interactivos, o sea, nosotros cuando estuvimos el 24 de abril en Nueva York del 2023, porque cayó en fin de semana el día 22, que los diálogos interactivos se suelen celebrar, este año no le hay, este año 2025 no, se presume para el 2025, pues precisamente lo que estuvimos trabajando, las personas que estábamos invitadas en ese diálogo del 2023, era la solicitud de una asamblea de alto nivel Ajá. para el 2024. ¿Por qué? Porque lo que realmente se quiere crear es una asamblea de derechos humanos y no humanos, tipo modelo de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, los derechos humanos y no humanos. Por lo tanto, creo que es lógico, o sea, a mí no me molesta que la gente no lo entienda, porque no es un movimiento que lleve mucho tiempo. También es verdad que tenemos una abrumadora influencia de los medios de comunicación cada vez más por el tema de la digitalización y que por lo tanto antes tú encendías la tele o no la encendías, pero es que ahora mismo estás un momento en las redes y es muy difícil que no te bombardeen con alguna noticia y tú no tienes tampoco tiempo ni ganas de estar contrastando si es así o no. Pero mientras estabais hablando, estaba mirando los grupos de WhatsApp que tenemos con distintos grupos de Naciones Unidas y es que, o sea, el último, por ejemplo, que es de, si me da tiempo a encontrarlo, del miércoles, ya hay una asistencia histórica en favor del río Marañón. Esto es en un país de Latinoamérica, pero realmente, o sea, aquí que en este grupo hay gente de México, de Colombia, de Chile, continuamente están llegando noticias de que se están encontrando con esto que estamos hablando nosotros. Aquí en España no es tan conocido. Por lo tanto, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo y cuestión de no tanto de empezar a hablar de esto en todos sitios a todas horas, sino de ir poco a poco con una hoja de ruta muy tranquilamente en que, bueno, pues que estamos haciéndolo y que creo que la clave, entre otras, es la educación universitaria. Pero obviamente no solamente están las universidades, por lo tanto, esta red es internacional. Si os metéis en la página de Armonía con la Naturaleza, vais a ver toda la gente que forma parte de la red de expertos, que no vais a encontrar millones de personas, estaremos a lo mejor en torno a 250 personas de todos los países, pero hay muchos países implicados y muchas disciplinas implicadas y todos a una a favor de todo esto. Aquí está la web, harmonywithnature.org, bueno, welcome. Aquí también se puede conseguir muy fácil la traducción, que ahora es muy sencillo.
Y hay un montón de contenido muy, muy interesante, la verdad. Ahí, Dani, si me permites, además, por un poco, porque hay mucha información, pero hay una biblioteca del propio programa Aquí. donde hay legislación y un montón de información que todo el mundo creo que puede acceder. Y luego hay una biblioteca de los miembros de la red de expertos donde cada uno de nosotros vamos subiendo cosas que hemos hecho desde una jornada, como por ejemplo podemos subir este podcast si nos lo aprueban, ¿no? Entonces, yo recientemente he subido un artículo que me habían publicado en una revista donde trabajo precisamente todo esto que estamos hablando. Hay otros profesores de otras academias o otras personas, sujetos físicos de otras instituciones que suben el material y hay más de 500 documentos donde se trabaja todo esto, o sea que no es algo que no esté trabajado y que no sepamos de qué estamos hablando. Y que no está oculto y que está perfectamente público y Efectivamente, que no accesible es para una todo el secta, mundo. claro, sí, porque a veces cuando hablamos así decimos, uy, pero no, esto es así y además es que es un programa de Naciones Unidas, o sea, está reconocido por Naciones Unidas, las personas que estamos allí hemos tenido que pasar una serie de cribas para poder estar ahí, ¿no? Que no es... Entonces, bueno, y lo que hablabas también que sí que me gustaría, porque claro, a mí me afecta un poquito más todo el tema de la desigualdad social y Dani lo has enfocado al principio, ¿no? Es decir, eh, hay que crear conciencia sobre todo, y ahí ya me iría un poco más a lo empresarial Ajá. y a las instituciones políticas, que todo lo que hablamos y todo lo que dejamos en papel tiene que estar acorde con la realidad de todas las personas. Entonces, todo el movimiento este del programa y de la red es verdad que se inicia sobre todo con un marco jurídico, porque es que sin marco jurídico no habría nada, como ha dicho antes Almudena, y también con el tema de la economía y la economía ecológica. Pero luego la tercera pata de la que hemos hablado es lo social. Entonces hay que garantizar, porque yo en distintos ámbitos en los que ando, cuando veo la normativa y veo la realidad, digo, joder, es que Claro. muchas veces la normativa está muy bien, pero es que no se puede aplicar a determinados colectivos, ¿no? Entonces, insistimos siempre, o por lo menos yo insisto siempre que me entrevistan o que tengo la oportunidad de impartir una charla o algo, en que debería estar muy acorde la normativa con la desigualdad social. Entonces, en este equipo hay, por ejemplo, mucha gente también de derechos humanos que también trabajan para garantizar esto. Nosotros, desde el ámbito de las ciencias sociales, he tenido la oportunidad de integrar conmigo en la red de expertos a otros compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde la sociología, pero también de la psicología, de la antropología, de la administración, empresas y marketing, ¿vale? Para que un poco desde de estos prismas académicos a la economía, el derecho, pues podamos garantizar todo esto en igualdad de condiciones para todas las personas. Porque de todos ellos, de todas las desigualdades sociales, que podríamos hablar, pues lo que decíamos, ¿no? De la edad, del territorio, La discapacidad, también por ejemplo, ¿no? Que es un tema del que tú has investigado bastante. claro, del género, pero también de la discapacidad. Recientemente nos llegaba una información de que, no voy a decir dónde, pero bueno, había una jornada muy implicada con los derechos de la naturaleza, ¿vale? Aquí en España, y estuvimos viendo para presentar una comunicación que luego no nos ha dado tiempo y no hemos podido ir. Pero fijaros, en el programa venía todo súper bien explicado, o sea, con un texto que es que te daban ganas de llevártelo, de decir, venga, esto lo reutilizo, ¿no? Yo para, citándolo, ¿no? Obviamente, para mis cosas. Pero cuando hablaba de esas desigualdades sociales, citaba textualmente desigualdades sociales por género, por edad, por territorio y no citaba la discapacidad. Entonces, nosotros estamos, un grupito de gente muy enfocados en esto y partimos además de la resolución, que esta es súper importante, 77/169 sobre armonía con la naturaleza, que se adopta el 14 de diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es una resolución que reafirma el compromiso central de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Entonces, partiendo de ahí y partiendo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 y que España ratifica en 2008, pues tenemos margen, ¿no?, para poder trabajar todo esto. Entonces,
deciros, porque sí que me interesa, ¿no?, que quede constancia de que las personas con discapacidad como colectivo que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de desigualdad social, que no es la persona vulnerable, se encuentra la persona en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los migrantes, etcétera, son mucho más perjudicadas por la consecuencia de la mala relación del ser humano con la naturaleza, sufriendo más y peor, si cabe, los efectos negativos del cambio climático. Tengo algunos datos, no sé si estamos bien de tiempo porque son, la verdad, Ya queda poco, importantes. pero si quieres, de una manera Breve. telegráfica, sí, digamos los 2 o 3 que nos sirvan para situar la gravedad del problema en su justa medida, pues sí nos puedes, sí son Pues interesantes. mirad, por ejemplo, en América Central y América del Sur, ante el aumento de las temperaturas y la humedad, o sea, todos los efectos del cambio climático, se propagan las enfermedades transmitidas por vectores, tanto en altitud como en latitud. Y todo esto, para las personas con discapacidad, aumenta el riesgo de morbilidad y los años de vida, ¿no?, ajustándose también en función de la discapacidad, que es muy amplia, deberíamos hablar de discapacidades, el riesgo de pérdida de vidas humanas y el riesgo de disminución de la productividad escolar y laboral. Y esto a la vez genera impactos económicos debido a la necesidad de aumentar la financiación de programas de salud, por ejemplo, ¿vale? En España, por acercarnos un poco a nuestro territorio, ya hay informes, o sea, el informe del estado de la pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030, que es un informe del 2015 al 2022, ya ahí pone, ¿no?, las personas con discapacidad presentan valores extraordinariamente más elevados en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, pobreza severa, privación material y demás. Y fijaros, el 33% de las personas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza, produciéndose además un ligero deterioro de la situación desde el año 2015, que es justo cuando aparece la Agenda 2030. O sea, que para determinados colectivos es como que encima no han pintado nada. Y apunto 2 cosillas solamente que creo muy importante, que es que hay que además añadir las barreras arquitectónicas, que hay que considerar también las cognitivas en caso de desalojos, derrumbamientos o impedimentos de acceso a refugios y demás, que no solamente por las catástrofes naturales que ocurren también por efecto del cambio climático, sino también, y muy desgraciadamente, por todos los conflictos bélicos. Y algo que a veces no somos conscientes, ¿no?, y es que la pobreza que sufren muchos colectivos pueden aumentar también la discapacidad. O sea, por un lado tenemos cómo influye a las personas con discapacidad, pero es que todas estas consecuencias del cambio climático también generan o pueden generar discapacidad a través de la malnutrición, el acceso inadecuado a la educación o a la sanidad, condiciones laborales inseguras, etc. Entonces, del cambio climático derivan además enfermedades de las cuales las personas con discapacidad además están más expuestas, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo. Por un lado, la discapacidad como tal, pero por otro lado es que empeorarían en discapacidad, o incluso no teniéndola, podrían tenerla ante las consecuencias de todo esto que estamos hablando. Está claro que es un círculo vicioso y que todas las vulnerabilidades se retroalimentan. Igual que pasa con los privilegios, que se retroalimentan entre sí, pues en la parte negativa, en la parte fea, pues sucede así también, ¿no? Ya estamos terminando la conversación, que ha dado para mucho, porque este es un tema tan transversal y hay que tocar tantas cosas, Natalia, que es que, claro, que podríamos estar hablando de muchísimas cosas a la vez, ¿no? Entonces es complicado. Una última intervención te pediría en la que nos dieras una conclusión de, no sé, de por dónde habría que ir en primer lugar, o por dónde empezar, si quieres, tal vez, por dónde empezar este camino para andar hacia esa nueva visión, ¿no?, esa visión ecocéntrica. Pues yo es que soy como muy de apertura y expansiva, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que hay que cambiar la actitud, que también la actitud es difícil de cambiar, por lo tanto, creo que hay que dejar el negacionismo a un lado, que nos están bombardeando también con esto, empezar a trabajar de manera transdisciplinar en todos los contextos, con una mirada holística y también conciliadora, ¿vale? Es decir, la economía por sí sola, el derecho por sí solo, lo social por sí solo, yo no lo veo. Tiene que ser que cuando trabajemos en equipos
totalmente multidisciplinares para permitir trabajar de forma transdisciplinar. Que creo que eso, aunque hay avances y vamos paso a paso consiguiéndolo, creo que aún dista mucho de la realidad. Entonces, eso a nivel político, si se consiguiera realmente, pues bueno, podríamos citar ejemplos, que creo que tampoco debemos, que mejoraría mucho la calidad de vida de la naturaleza y, por supuesto, también de nosotros como seres humanos. El camino es largo y difícil, pero bueno, hay que ponerse en marcha y pasito a pasito pues se va haciendo camino. Muchas gracias, Natalia, nos ha encantado y hemos Nada, aprendido mogollón, la verdad que sí. Sí. a vosotros, yo también. Hasta Gracias a luego. vosotros. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, Almu, pues yo creo que este programa nos deja unas conclusiones muy interesantes. Las dos entrevistas nos demuestran que es fundamental que consideremos a la naturaleza como algo más que un recurso. Por supuesto que de la naturaleza obtenemos nuestros recursos, pero hay otras muchas cosas, ¿no? Es que estamos ligados a la naturaleza. Sí, sí, sí. Mira, decía Pasternak en Doctor Civago, decía que el ser humano no vive en la naturaleza, vive en la historia y ese vivir en la historia no es sino un intento de superar la muerte. Entonces, ¿qué vemos? Que la evolución de la humanidad ha pasado por separarse de la naturaleza, como si no dependiéramos de ella. Entonces, yo creo que es el momento de volver a esa conexión en la naturaleza porque tenemos que vivir en la naturaleza, porque somos naturaleza. Y además es que podemos pensarnos que estamos en la cúspide de la creación, ¿no? Bueno, las religiones dicen, ¿no? De que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y de hecho hay muchos analistas que hablan de que precisamente las religiones, al igual que la economía y que la cultura, pues sacralizan digamos, al ser humano y en cambio la naturaleza lo ponen como pues eso, como un recurso a nuestro servicio, que Dios hizo la naturaleza, digamos, para que nosotros nos aprovecháramos de ella, ¿no? Y eso es un error, no solamente es que esté mal enfocado, es que además la realidad hace que la naturaleza, llegado el punto, nos ponga en su sitio, ¿no? Exactamente. Es que, Podemos ¿qué es lo ser que está Dios, pasando ahora? Es como si domináramos la naturaleza, pero vemos que no, que claro. realmente no es algo que escapa a nuestro control y lo más inteligente sería vivir en armonía con la naturaleza. Claro, es que por mucha tecnología que tengamos, por mucha riqueza que seamos capaces de crear y que algunos creen que se puede crear al margen de la naturaleza, el cambio climático nos puede reventar, que si las sequías, la pérdida de biodiversidad, que es de lo que comemos, ¿no? El tema de la miel es que ha sido interesantísimo lo que nos ha contado Álvaro en la entrevista de Miel del Alto Guadiana. O sea, no queremos medidas ambientales, pero nos podemos quedar sin cultivos porque nos quedamos sin polinizadores, ¿no? O sea que, Exactamente, es que cuando hablabas de crear riqueza, generar riqueza, porque ya estamos, digamos, muy concienciados, ¿no? Tenemos muy metido en la cabeza que crear riqueza es, pues, hacer billetitos, ¿no? Y realmente la auténtica riqueza, o sea, lo que deberíamos de buscar es la salud y el bienestar. El bienestar es lo que decías de las abejas. Si nos quedamos sin abejas, entonces que no hay cultivos y toda esa riqueza, entonces al final ¿qué? O sea, es buscar el equilibrio, porque lo hemos roto. claro, que no, como creo que fue parafraseando este discurso, que no se sabe si fue del indio Seattle o si fue una campaña de comunicación, pero esto que decía de tendréis mucha riqueza y mucho oro y muchos billetes, pero que lo vais a comer, os vais a comer vuestra riqueza, porque tendréis que beber el agua, tendréis que comer los animales y las plantas, ¿no? Y luego, otra cuestión muy importante, ¿no? Que esto no es un discurso guay en plan es que hay que ser buenos con la naturaleza, no, es que no es con la naturaleza, es que el peligro es con nuestra propia especie. Este planeta, que lleva millones de años existiendo, hubo momentos en los que el planeta Tierra era prácticamente una masa de roca incandescente y de volcanes y de lava. Y hubo una época, hace millones de años, creo que fue hace 200 y pico millones de años, que solo sobrevivían bueno, las bacterias y los virus, porque era todo volcanes, fuego, lava, etcétera.
esa época pasó, millones de años después estamos aquí. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que no es que, no es que reventemos al planeta, no. El planeta, esto lo pasará. Y llegarán otras épocas mejores y la vida seguirá. Los que nos vamos a ir al carajo somos nosotros, los seres humanos. Efectivamente, al final, si no vivimos en armonía con la naturaleza, o sea, la historia, la historia del ser humano acaba. Es más, es que la naturaleza terminará acabando con nosotros como ha acabado con todas las especies. Otra cosa es que tarde más o menos, dependiendo de cómo nos comportemos, o que seamos capaces de conseguir lo que no ha conseguido ninguna especie, que es seguir perpetuándose, pero eso desde luego no va a ser contra la naturaleza. Tendremos No. alguna posibilidad de lograr lo que ninguna especie ha logrado, si acaso, si nos aliamos con ella, ¿no? Bueno, exactamente, es que mira lo que comentaba Álvaro la cantidad, o sea, el tema del desperdicio alimentario, de la producción agrícola sin sentido, es que esto no tiene sentido, o sea, es que se nos ha ido totalmente. Hay una desconexión, es que es muy curioso la desconexión que tenemos, ¿no? Como algo separado, la naturaleza que al mismo tiempo que nos está dando los recursos, la estamos cargando, la estamos machacando y esta desconexión entre algo de lo que extraemos recursos, pero sin embargo no la tomamos en cuenta. O sea, es como si fuera ilimitado y la estamos machacando. Pues creo que es un bonito mensaje para terminar. Aprovechemos las vacaciones, conectemos con nuestra gente, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos preadolescentes, con la naturaleza, conectemos también. Y que, bueno, estos tiempos de ocio y de descanso que nos sirvan para reflexionar y para intentar, bueno, ser más conscientes del rumbo que debemos empezar a tomar cuanto antes. En fin, pues lo dicho, si estás de vacaciones, disfrútala. Si no, pues bueno, esperemos que esto te haya ayudado a llevar mejor la espera. Y nada, el otro, más o menos a finales de abril, pues nos veremos aquí en el Lucernario con Click Koala. Muchas gracias, Almu, por este programón. Muchas gracias, Dani. Buenas vacaciones. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego.